Hoy te hablaré del regreso a la democracia en el Perú, un momento clave de nuestra historia. Desde 1968 hasta 1980, el país estuvo bajo un gobierno militar, comenzando con el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado. Durante este tiempo, se impulsaron reformas como la famosa reforma agraria y la nacionalización de industrias. En 1975 se dio el famoso Tacnazo, un golpe de estado dirigido por el general Francisco Morales Bermúdez. Durante su gobierno se convocó a elecciones generales para la conformación de la Asamblea Constituyente, saliendo como presidente el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, quienes se encargaron de redactar la Constitución de 1979 que garantizaba derechos políticos y sociales, la división de poderes y el pluralismo económico. Además, se incorporó el voto de los analfabetos y se redujo la mayoría de edad a 18 años. Finalmente, en 1980, se celebraron elecciones democráticas, donde Fernando Belaúnde Terry fue elegido presidente, marcando oficialmente el retorno de la democracia. En cuanto al movimiento migratorio de la década de los 80, observamos que hay una inmigración de la zona rural hacia las ciudades y una emigración de peruanos hacia el extranjero. Ambos movimientos se incrementaron fuertemente entre los años de 1980 y 1990. La inmigración producida de las zonas rurales hacia las ciudades se debió principalmente a la violencia ejercida por los movimientos subversivos alzados en armas de Sendero Luminoso y el MRTA. Las ciudades del sur del país, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Juliaca, Abancay y Puerto Maldonado incrementaron el desplazamiento de la población de sus zonas rurales hacia las capitales departamentales en un 65.9%. De otro lado, la emigración de peruanos al extranjero se debió a la crisis económica agravada por el mal manejo de los gobiernos de turno, que en este caso eran Acción Popular y el APRA. De acuerdo al INEI, en 1980 emigraron 45.000 peruanos al extranjero, mientras que en 1990 esa cifra se incrementó a 50.000. Para 1993 el número de peruanos que dejaron el país bordeaba los 100.000. Desde su punto de vista, ¿cómo fue vivir en la década de los 80? Bastante problemático. Hubo elecciones, salió elegido Fernando Belaúnde Terry por Acción Popular. Lamentablemente la crisis económica continuó y comenzó el terrorismo. Hubo dos grupos, básicamente Sendero Luminoso y el MRTA. Sendero Luminoso dominó la sierra del Perú y el MRTA la selva, o sea, terminó asociándose con el narcotráfico. Acá en la ciudad de Cusco dinamitaron un cuartel y pusieron dinamita en el tren de turistas de Cusco Machu Picchu. Cuando entró Alan García uno pensaba que las cosas iban a mejorar, pero no fue así. La crisis económica continuó y la inflación se multiplicó, llegamos a tener hasta 500% de inflación anual. Cambiamos el sol por el INCI. Crisis económica y violencia política. Con respecto a la crisis económica, el Perú enfrentó una hiperinflación, recesión, desempleo y reducción del poder adquisitivo de las familias debido a las políticas económicas populistas implementadas por el gobierno aprista entre el 85 y el año 1990. Con respecto a la violencia política, fue el inicio de acciones del grupo terrorista Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, lo que generó un conflicto armado que dejó miles de muertos y desaparecidos. Los protagonistas en este periodo fueron los grupos terroristas de Sendero Luminoso, el MRTA, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los gobiernos de Belaúnde García y la población civil víctima en este conflicto. De los hechos ocurridos en el Perú quedó con más de 69.000 muertos y desaparecidos, desplazamiento forzado, desconfianza en las instituciones estatales, ruina económica, el cual propició que Alberto Fujimori sea presidente en el año 1990. Yo que he vivido en esa época, me recuerdo que en el caso de la crisis económica existía una hiperinflación. Me acuerdo que tenía que hacer largas colas con mi mamá para poder comprar ciertos alimentos, ya que estaban restringidos la cantidad. Si los precios día a día subían, por lo cual el sueldo de mis padres a veces no alcanzaba y teníamos que comer menos cantidad. Con respecto a la violencia política, también me recuerdo claramente, porque estaba en el colegio, que los grupos subversivos
andaban como si nada en la calle, sobre todo cuando declaraban paro armado. Hasta los mismos policías tenían cierto miedo de salir a las calles para enfrentarse a ellos, ¿no? Igualmente recuerdo cuando mi hermano estaba en la Universidad San Marcos ese tiempo, existían grupos terroristas que estaban en la misma universidad, que andaban como si nada y que ponían sus pancartas y sus bombas y política nacional. Sin embargo, la década de 90 presentó el colapso de estos partidos tradicionales. El país atravesaba una crisis económica y política, lo que generó la desconfianza hacia los partidos establecidos, incapaces de dar respuestas a las demandas de la población. En este contexto, el ascenso de Alberto Fujimori al poder se dio a través de un partido nuevo y ajeno al sistema tradicional, Cambio 90. Este fenómeno reflejaba el desencanto de la ciudadanía con los partidos tradicionales, que ya no representaban sus intereses ni podían enfrentar a la creciente pobreza y corrupción. Ahora, la derrota de Sendero Luminoso significó una victoria en la lucha contra el terrorismo y una estabilización del país al términos de seguridad. En cuanto a las reformas económicas y apertura, el gobierno de Fujimori implementó reformas económicas drásticas que incluyeron la liberación del mercado, la privatización de empresas estatales y una política de ajuste estructural que afectó principalmente a sectores más vulnerables de la sociedad. Aunque estas reformas generaron un incremento económico en ciertos sectores, también fueron responsables de una mayor desigualdad social y la de la creciente pobreza en amplias capas de la población. Sin embargo, el contexto de la lucha contra el terrorismo en estas reformas fueron vistas como necesarias para estabilizar la economía y mantener el orden interno en nuestro país. En el tiempo que entra Fujimori, el senderismo ya seguía aumentando con más fuerza. Yo vivía en Huacho, veía cómo jóvenes se adherían a eso de Sendero Luminoso, convocaban a los paros armados y entonces y los que no acataban los paros armados, más que nada los taxistas, los colectiveros que salían a trabajar. Yo le he vivido eso, porque llegaron, yo vivía en la campiña y por ahí, como era poca gente que vivía y eran caminos de trocha, no eran pistas, entonces por ahí se los llevaban y los mataban. Y eso seguía avanzando porque cada vez era más seguido, había los apagones, botaban los postes de alta tensión. El regreso a la democracia es un proceso continuo que requiere un esfuerzo constante para construir instituciones sólidas, fomentar la participación ciudadana y promover una cultura democrática basada en el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. La crisis económica puede desencadenar la violencia, pero la violencia también puede agravar la crisis económica, abordar las causas adyacentes de la crisis y fortalecer la justicia social y la gobernabilidad son fundamentales para prevenir la violencia y construir sociedades más pacíficas y prósperas. En 1990, en el Perú, el grupo de Sendero Luminoso se encontraba a la defensiva, fracasó en el campo y concentró su acción en las ciudades. La opinión pública mostraba su desconfianza con la clase política establecida. Con la caída de Abigail Guzmán y Sendero Luminoso, Alberto Fujimori llegó al poder en un momento crítico para el Perú, debido a que a las finales de la década de 1980 el país se enfrentaba una de la hiperinflación más elevada del planeta.